Saludos queridos hermanos, les habla su amigo y hermano en Cristo, el pastor Héctor Lecaro, transmitiendo desde Chino, California. Estamos atravesando un clima muy severo acá, hay muchas lluvias, muchas nieves y bueno, en medio del fragor del clima vamos a tratar de predicar la palabra del Señor. Estoy muy contento, hermanos, porque otra vez podemos estar en contacto por medio de este medio que el Señor nos provee. Y por supuesto, al abrigo de la palabra de Dios podemos estar en comunión, alabando y glorificando a nuestro buen Dios. Vamos a dar gracias por ello. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Y en tu misericordia y gracia permites que tu pueblo, Señor, escuche tu palabra. Bendícenos, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, nos habla, discierna nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y que siempre, Señor, nos impulse a hacer tu voluntad. Que nos recuerde, que nos enseñe, que nos guíe a tu toda verdad, Padre. Gracias. En nombre del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a nuestras Biblias y vamos a abrir en la carta a los Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 12 al 19 a manera de base bíblica. Hebreos, capítulo 3, del 12 al 19. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Bueno, la pregunta, hermanos, que surge antes de dar el tema es, ¿qué es este asunto del día de la provocación? Bueno, en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versos 16 al 19, se nos aclara un poquito el problema. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y aquí, ¿quién le juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Bien, hay un episodio, hermanos, donde se le llama el día de la provocación o el día de, nos da la localidad donde fue esta rebeldía de los hijos de Dios. El lugar es Masach y Meriba. Vamos a leer esto en Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué alteráis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo
y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés así lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre a aquel lugar Masach y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea que desconfiaron de Dios, no confiaron en la fidelidad de Dios, se rebelaron contra Moisés, y por eso se lo conoce como el día de la provocación. Muy bien, queremos meditar sobre el tema 3 piedras de tropiezo que encontramos en la Biblia. 3 piedras de tropiezo en la Biblia. El concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de cimentación a base de los albañiles. Importante que todas las otras piedras se establecerían en referencia a esta piedra. Era una piedra que determinaba la posición de la estructura de un edificio, ¿no? Y se llama también la piedra angular. Pero también se usa la palabra piedra para señalar que Dios se convierte en piedra de tropiezo para los incrédulos, ya sea para las dos casas de Israel, Judá e Israel, y que serviría para que tropiecen, para que caigan como lazo y como red. Vamos a ver esto en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, hermanos, toma este adagio popular, piedra de tropiezo, y lo convierte en una metáfora espiritual que nos va a enseñar muchas verdades espirituales. Al abordar el tema de las 3 piedras de tropiezo que Dios ha puesto en la Biblia, debemos de entender las razones en por qué Dios puso estas piedras de tropiezo. Hubo y hay todavía un pecado sumamente ofensivo contra Dios, el cual es un insulto a su palabra y a su dignidad. Se trata del pecado de la incredulidad. Tanto es así que podríamos llamar que la incredulidad es la madre de todos los pecados, porque es la que engendra el resto de los pecados en el hombre. Es este pecado precisamente el que condena al hombre, porque la incredulidad, hermanos y hermanas, es el único pecado que evita que una persona alcance salvación. Para confirmar esta premisa vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 18. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Notemos la repetición del verbo creer en este versículo. Prácticamente dice, el que en él cree una vez, el que no cree 2 veces, el que ha creído 3 veces. Bueno, el énfasis es en creer, porque es precisamente lo contrario a no creer, o sea, la incredulidad. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, dice el versículo 36 de este mismo capítulo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Cuando el hombre deja de ser incrédulo y recibe a Cristo,
todos los demás pecados le son perdonados. Así que vemos que el único pecado que condena al hombre es la incredulidad. Por tanto, podemos concluir que este pecado no solamente es sumamente ofensivo a Dios, sino que resulta ser el pecado más perjudicial para el ser humano, para el hombre y la mujer. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos a ver la primera piedra de tropiezo que encontramos en las Escrituras. Bueno, en la primera piedra de tropiezo se fue puesta para Israel, para el pueblo de Israel. Es decir, para las dos casas de Israel, porque acuérdense que estaba dividido en Judá y en Israel. Judá con 2 tribus e Israel con 10 tribus. Romanos 9:33 dice: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, o sea, en Cristo, no será avergonzado. El profeta Isaías, en el capítulo 28, verso 16, dice: Por tanto, Jehová el Señor dice: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Una vez más, en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, 6, 8, vemos con más amplitud este asunto de la piedra de tropiezo. Dice: Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Note usted que la piedra de tropiezo es una persona, dice, y el que creyere en él no será avergonzado, no tropezará, ¿no verdad? Entonces, esa piedra es el Señor Jesucristo. Ahora, notemos una cosa, que este mensaje dice: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Sión, hermanos y hermanas, es una colina sobre la cual se encontraba Jerusalén. Se menciona en el Antiguo Testamento esta verdad. David la conquistó y allí creó el arca de David, por lo que desde entonces fue considerada como un lugar santo. La palabra Sión ocurre 150 veces en la Biblia y significa esencialmente, hermano, fortaleza para el pueblo judío. Ahora, miremos parte del episodio que nos deja ver la actitud de los judíos con Cristo. Los judíos siempre fueron rebeldes, siempre incrédulos con el Señor. Entonces vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 31 al 37. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
Note usted esta polémica, hermanos, este pueblo ingrato siempre agrediendo al Señor Jesús, siempre cuestionándole, siempre señalándole. Bueno, sin duda alguna Jesucristo es la piedra en la cual los judíos tropezaron. Los judíos lo rechazaron y continúan creyendo que podían ser salvos por las obras de la ley sin la ayuda del Señor. Romanos 9, versículos del 30 al 33 dicen lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra del tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Como vemos siempre, Israel rechazando al Señor Jesús, rechazando la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces aquí ya vemos que la palabra del Señor nos revela la identidad de la piedra de tropiezo, que era Jesucristo mismo. En estas escrituras, hermanos, podemos notar que para el creyente esta piedra de tropiezo, que es Cristo, es escogida y preciosa, en contraste con el efecto negativo que tiene para los incrédulos. Jesús era despreciado, desechado entre los judíos. En el caso del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, pero que no creyeron que el Señor Jesús era el Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más bien lloró delante de este pueblo, porque simplemente había rechazado al Señor Jesús. El pueblo escogido por Dios no creyó en el Señor Jesucristo, no creyó en el Mesías, el cual ha sido y es su piedra de tropiezo hasta el día de hoy, excluyendo desde luego la gran cantidad de judíos convertidos a Cristo y que aman a Jesús como el Mesías. Qué triste, ¿no? Mire, han pasado ya más de 2000 años y este pueblo sigue necio rechazando a Cristo Jesús. Tenía un pastor amigo que viajó a Jerusalén y vino impresionado porque en el pleno centro de la ciudad había un letrero enorme que decía, esperamos al Mesías. Qué triste, ¿verdad? Ya el Señor vino, murió por nosotros, nos dio grandes promesas, nos dio la revelación de Dios a través de Él. Sin embargo, este pueblo necio rechaza a Cristo Jesús hasta el día de hoy. Ahora que estaba un poco investigando sobre la postura de los judíos con Cristo en estos tiempos, hermanos, entré a una página que es auspiciada por judíos. Y con mucha tristeza, hermanos, me di cuenta que lo que hacen es atacar a Jesús. Tanto tiempo, hermanos, tanto tiempo ha pasado. Y siguen opuestos a aceptar que Cristo es el Salvador del mundo. Qué triste, ¿verdad? Por eso yo a veces me pongo un poco preocupado, hermanos, por cuando la gente comienza a respaldar lo que hace el pueblo israelí, lo que hace Israel. Es notorio que actualmente, por ejemplo, atacan a Gaza como que si fueran animales, los matan. Una maldad efervescente que se nota, hermanos, que no lo consideran ni humanos. Y mucha gente, aún las iglesias cristianas, respaldan por el hecho de que dicen es el pueblo escogido de Dios. No, hermanos.
Actualmente Israel está sin Cristo. No quiere recibir a Cristo. No abre su corazón a Cristo. Rechaza a Cristo. Y, por supuesto, no tiene en su corazón al príncipe de paz, al Salvador del mundo. Y sus acciones no son otra cosa sino lo opuesto a la voluntad del Señor, porque están apartados del Señor. Si bien es cierto, las profecías hablan que Dios va a restaurar este pueblo, pero van a entrar en la primera parte de la gran tribulación como castigo, porque ellos aceptarán al anticristo como que si fuera el Mesías, hermanos. Pero se van a dar cuenta a los 3 años y medio de la tribulación que era un hombre mentiroso, y se van a arrepentir y van a venir a Cristo Jesús. Entonces, mire, debemos tener mucho cuidado en decir que el pueblo de Dios hace lo correcto, ¿no? Israel en este momento no tiene a Cristo como siempre lo rechazó desde los inicios, ¿no? Entonces, Dios es la piedra de tropiezos para ellos, ¿no? El Señor Jesucristo hasta el día de hoy es excluido por este pueblo. Gracias a Dios que muchos judíos ya han aceptado a Cristo, pero esa es una mínima parte. Así que debemos tener cuidado con identificarnos con las acciones del pueblo judío en esta hora, porque están alejados de Cristo. Por eso no tienen paz en su corazón, porque el único que ofrece la paz, como Él solo da, es Cristo Jesús en su corazón. Bien, vamos a ver entonces la segunda piedra que nos presentan las Escrituras. Y este es para los incrédulos que caen en idolatría. Según el diccionario bíblico de Easton, la idolatría es adoración de la imagen u honor divino pagado a cualquier objeto creado. Pablo describe el origen de la idolatría en este pasaje, en Romanos capítulo 1, versos 21 al 25. Vamos a ver. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, hay formas que nosotros podemos identificar la idolatría. Por ejemplo, las formas de la idolatría son el fetichismo, la adoración a los árboles, a los ríos, a las colinas, a las piedras, a la madre tierra, etc. Adoración a la naturaleza, la adoración al sol, a la luna y las estrellas, como los supuestos poderes de la naturaleza. Por otro lado, la idolatría también cae en adoración a los héroes, a los ancestros fallecidos, etc. Pero la idolatría en la Biblia, hermanos, está considerada como origen pagano. Y como importaba entre los hebreos a través del contacto con las naciones paganas el hecho de que se mantengan aislados de ellas. Dios prohibió precisamente entreverarse con estos pueblos paganos. Vamos a ver Éxodo 20, versos del 3 al 6. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, aquí encontramos, hermanos, el segundo y el tercer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y no hacerse imagen de Él. De ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Yo, hermanos, no entendía muy bien este aspecto de debajo de las aguas de la tierra. Y yo decía, ¿cómo la gente puede orar debajo de las aguas de la tierra? Y fue hace muchos años que me di cuenta de la realidad de este versículo. Allá por unos 40 años atrás, estaba visitando la ciudad de Acapulco en México. Tuve la oportunidad de conocer varias ciudades de México. Mi esposa es mexicana y se prestó la ocasión para conocer México por varias ocasiones. Y ahí en las playas de Acapulco, hermanos, se dan unas lanchas que hacen tour para recorrer la bahía de Acapulco. Y esas lanchas en su mayoría tienen los pisos de vidrio, son transparentes, de cristal, podríamos decir, no sé, transparentes, ¿verdad? Para que uno pueda ver lo que hay debajo del agua. Y efectivamente se veía mucho animalitos, peces, diferentes formas. Había las tortugas que andaban por ahí nadando, etc. Pero cuando avanzó casi a la mitad del centro de la bahía, se paró la lancha. Y vinieron dos hombres, se pusieron los trajes de buzo y recogieron una serie de ofrendas. Yo dije, ¿qué va a pasar? Quizás le están pagando para que hagan alguna maniobra como novedad. Pero no, lo que pasa era que ellos llevaban la ofrenda que ofrecían los pasajeros de la lancha a una imagen de una virgen que estaba debajo del agua. Se notó que ahí le botaban las pesetas, el dinero, y luego subían. Cuando yo leí este versículo, que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está ahí arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, comprendí eso. Comprendí que el hombre no tiene límites para adorar a dioses ajenos. Y el verso 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Note usted que la idolatría está conceptuada como una maldad delante de Dios, ¿no? Y el Señor ofrece castigo hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A veces yo me pongo a observar, hermanos, los países latinos. ¿Qué tanta maravilla de riqueza tienen, hermanos? El Ecuador, siendo un país chiquito, mi país, pues tiene diferentes clases de riqueza en sus tres regiones y en el sector insular allá en Galápagos. Rico en todo, en naturaleza. Sin embargo, el pueblo se desenvuelve en una profunda pobreza. Y muchos dirán, son los malos gobiernos, son esto, este otro, han robado esto, estos han engañado, estos han ofrecido, estos ponen impuestos, estos no ponen impuestos. Pero la realidad, hermano, que yo veo es que es un pueblo idólatra. Un pueblo idólatra, hermano. Y me viene a mi mente el Señor cuando dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Mire, está hablando Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Qué triste, hermano.
Yo creo que ahí está la razón, el porqué, la desgracia y la pobreza de nuestros pueblos, hermanos. Porque simple y llanamente desobedecen a Dios y se inclinan y honran a lo que Dios detesta, Dios abomina la idolatría. Entonces, hermanos, la segunda piedra de tropiezo es que Dios nos ilustra, nos enseña, hermanos, que la incredulidad en su palabra tiene que ver precisamente con el tropezar con la verdad de Dios. ¿Cuánta gente dice que es cristiana pero tropieza con la idolatría? ¿Cuánta gente dice amar a Dios pero tropieza porque dicen amar a Dios pero no le creen a Dios y a su palabra? Hay un episodio que nos ilustra cómo es Dios como piedra de tropiezo para la idolatría. Y el Antiguo Testamento nos habla de un triste episodio del rey Salomón. Salomón, como profeta de Dios, en su vejez llegó a apostatar en idolatría. Apostatar quiere decir apartarse bíblicamente hablando es apartarse de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios, de la doctrina de Dios, de las enseñanzas de Dios. Y Salomón en su vejez apostató. ¿Y cómo apostató? Bueno, influenciando la idolatría en su pueblo. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, Salomón fue a su vez influenciado por el exceso de mujeres paganas que tenía, las cuales inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Vamos a ver esto. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón era perfecto con Jehová su Dios, como fue el corazón de su padre David. Y digo que no es perfecto porque comenzó a permitir y a fomentar la idolatría de parte de Salomón. Y esto costó, hermanos, que el pueblo hebreo se divida, o Dios lo divide en dos. Judea con 2 tribus e Israel con 10 tribus. Israel y Judá. Y hasta ahora vemos el desastre, hermanos, de esa división. Cómo se alejaron de Dios. Y si no me equivoco, hermanos, también Israel es víctima del amor al poder, al dinero, al armamentismo. Todo en oposición a la palabra de Cristo Jesús. Pues miremos la tercera piedra de tropiezo. Y esta vez es piedra de tropiezo para los creyentes incrédulos a la gracia de Dios. Aunque suene paradójico, lo cierto es que el apóstol Pablo dice que es posible creer en vano. Interesante, hermano. Es posible que alguien adquiera conocimiento, pero que no le sirva. Vamos a ver esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 2. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Triste, ¿verdad? Este capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios es para los teólogos, para los estudiosos, prácticamente el preferido de todos los capítulos. Y tanto así es importante que se estima que este capítulo es la primera respuesta a la primera herejía que se presentó en la iglesia, y que fue el negar la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Qué falacia, ¿no?
Las Escrituras presentan concluyentes pruebas de que Jesucristo resucitó de hecho de entre los muertos, hermanos. Vamos a ver algunos versículos que nos aseguran esta verdad gloriosa. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 6. Dice así: pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Bueno, es interesante, hermanos, que las Escrituras nos dan evidencias claras y irrefutables de que Cristo el Señor resucitó. Jesús se le aparece a María Magdalena. Jesús se le apareció a los dos discípulos en el camino a Emaús. Jesús se aparece a sus discípulos. Vamos a ver esto para tener una idea bien clara. Dice Lucas capítulo 24, versos del 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estás turbados y atemorizados? Pensaban que veían espíritu, Pero él les dijo: mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué bonita historia, hermano. Jesús mismo en persona entra en el aposento de los discípulos y se presenta. Estos tiemblan aterrados de ver a Jesús vivo, y él le dice: no, yo soy el que soy. Miren mis manos y mis pies, palpen mis manos, vean mis manos, que soy de carne y hueso, no soy espíritu, no soy un fantasma. Y les mostró las manos y los pies, y ellos con gozo no lo creían y estaban maravillados. Y para culminar este episodio, el Señor le dice: tengo algo de hambre, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron el plato preferido del Señor Jesús: un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué bonita historia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos del 40 al 41, dice: a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Primera de los Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Está hablando Pablo en sus tiempos. Bueno, y no, aparte de eso, una vez resucitado el Señor, les da una comisión a los apóstoles. Jesús comisiona a sus discípulos, a sus apóstoles. Marcos capítulo 16, 14, 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Qué interesante. Eso es lo que se conoce como la Gran Comisión, que Mateo le da con más detalles. Pero la resurrección de Cristo, hermanos y hermanas, es un fundamento central de la fe cristiana. Primera carta a los Corintios 15, 16, 17, Pablo dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pablo está hasta cierto punto llamando la atención para que no haya duda que Cristo había resucitado. En la carta del apóstol Juan, el apóstol Juan, capítulo 11, versos 25 al 27, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bueno, esta doctrina de la resurrección y esta realidad que fue vívida para los discípulos de ese entonces, hermano, causó una verdadera transformación en ellos. Después de la resurrección, hermanos, los seguidores de Jesús experimentaron un cambio profundo. Pasaron de estar temerosos, pasaron de estar desanimados, a ser valientes predicadores, dispuestos a dar sus vidas por la fe en Jesucristo. Qué bonito, hermano. Pero miremos entonces, hermanos, la tercera piedra. Pablo, al principio leíamos que dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Qué pena, ¿no? Haber oído la palabra, haber escuchado la palabra, haber quizás entendido la palabra y no creerla. Es muy triste eso. Yo recuerdo hace algunos años, estaba dando clases, iba con mi esposa a dar clases a una pareja. Y por 2 años le dimos clases, explicándole la salvación, explicándole el destino de los cristianos, la bendición de tener la palabra, de tener la oración, etc. Fue un largo curso de 2 años. Y en consecuencia, ya al último, le dije: bueno, usted ya sabe la verdad y quisiéramos hacerle la pregunta: ¿quiere usted aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador? Y la respuesta fue: mire, yo estoy segura que todo lo que me dijeron es verdad, pero no estoy yo dispuesta a cambiar mi vida. No estoy dispuesta yo a dejar mi mundo. En consecuencia, les agradezco y bueno, tuvimos que, con mucha tristeza, despedirnos ante esa triste realidad. Hay gente, hermanos, que dice creer en Dios, que acepta que la palabra de Dios, si ustedes quieren, pero no la creen, porque hay una férrea oposición de incredulidad en ellos a no convertirse al Señor. Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A veces, hermanos, la gente piensa que puede tener otros medios de salvación alejados de Cristo. No creen en la gracia del Señor. Romanos 3:28, Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nótese, hermanos, la frase que Dios añade:
no por obras, sin la obra de la ley. Repito, no por obras, hermano, sin las obras de la ley. Esto quiere decir que el hombre no puede añadir, ni contribuir, ni aportar obra alguna para la salvación de su alma. Porque es un regalo de Dios, como el galardón de la fe en Cristo Jesús. Hay personas, hermanos, que llamándose creyentes, engañan enseñando a otros medios, otras maneras de salvarse. Unos dicen que se salvan por la ley. Otros dicen que se salvan por las obras. Otros se salvan por la idolatría. Otros se salvan por el humanismo, la confianza en el hombre. Primera carta a Timoteo 4:1, Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Una vez más, hermanos, apostatar es apartarse de la fe bíblicamente hablando. Mucho se ha discutido, hermanos, sobre la salvación. Particularmente creemos que la salvación no se pierde. Pero la salvación implica la responsabilidad del salvo, de permanecer. El Señor dice más: el que permaneciere hasta el fin será salvo. Es decir, Dios no nos va a quitar la salvación, pero el hombre puede apartarse apostatando de la fe. Precisamente, como dice el Espíritu, una vez más le leo, primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces vamos a ver estos engaños que el hombre usa para no creer en la gracia de Jesucristo. No creer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Vamos a ver en primer lugar en cuanto a la ley. Romanos capítulo 11, versículo 5 y la primera parte del versículo 6. Dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De manera que la gracia ya no es gracia, si por obras ya no es gracia. Menospreciar la gracia de Dios es un pecado de insensatez, hermanos. Es más, mezclar las obras de la ley con la gracia es desvirtuar la gracia. Es rechazar la gracia gratuita que nos da Dios. Gálatas 2:21 dice Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cuánta gente anda que hace esto porque se pierde la salvación, que solamente cumpliendo con la ley todo? Ahora, déjeme decirle, la ley es pura y santa, es dada por Dios, pero el hombre no pudo cumplirla. Fue un ayo para el hombre, fue maldición para el hombre por su desobediencia, porque no pudo cumplirla. Cristo vino a cumplir la ley. Él no vino a eliminar la ley, no vino a abrogar la ley. Él la cumplió por nosotros. Por eso Cristo es nuestro único medio de salvación. Entonces no es por la ley que viene la justicia de Dios, sino por Cristo muriendo en la cruz por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados. Bueno, miremos en cuanto a las obras. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está muy claro, hermanos. Los hombres, cuando están apartados de Dios, ellos tienen sus propios métodos de salvación. Ellos piensan que
haciendo caridades, siendo filantrópicos, quizás dando de comer al vecino, ya van a ser salvos. Podríamos decir que son obras aceptables, pero esas obras no salvan, porque lo único que salva es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten, hermanos y hermanas, que las buenas obras son fruto de la salvación y son preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Y no son, hermanos, por supuesto que no. No es un medio para alcanzar salvación como algunos creen. Unos que quieren hacer sacrificios, se arrastran de rodillas, ayunan grandes como para que Dios los aplauda. No, hermanos. Todo tiene su punto y su lugar, hermanos. El Señor nos enseña que debemos de ayunar en ciertos casos, pero no para vanagloriarnos por nuestras obras. Recuerdo una vez, estando en el Ecuador, se me acercó una persona, dice, hermano, yo ya ayuné 45 días. Y yo le dije, hermano, pues ya su récord es inalcanzable, porque usted ya le ganó al Señor Jesús. Y hermano, así hay mucha gente que cree que haciendo obras, sacrificios, hay aquellos que hasta se pegan latigazos en las espaldas, hermano. Se arrodillan en maíz para destrozar su cuerpo, porque piensa que así agradan a Dios. El Señor dice, sacrificios y holocaustos no quiero, sino corazones contritos y humillados, que acepten su palabra, que obedezcan su palabra, que no sean incrédulos a la palabra de Dios y que no inventen un quinto evangelio. Pero miremos otra piedra de tropiezo en cuanto a la idolatría. La idolatría es la adoración a falsos dioses o imágenes en lugar del Dios vivo y verdadero. La idolatría implica, hermanos y hermanas, amar a algo o a alguien más que a Jesucristo y darle mayor importancia. Es decir, desechar a Cristo en nuestras vidas. Dios condena la idolatría y prohíbe la fabricación y la adoración de ídolos. Ya leímos el tercer y cuarto mandamiento. Vamos a leerlo de nuevo para que podamos entenderlo mejor. Éxodo 20, 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, es decir, no construyas imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová Dios, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si aplicamos una hermenéutica, hermanos, viendo lo negativo hacia lo positivo, hermanos, el idólatra no ama a Dios, porque dice que el Señor hace misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es no tener dioses ajenos delante de uno. Pero es así de triste. La Biblia nos habla sobre cómo el hombre procede a idolatrar imágenes. Isaías 44, del 14 al 20. Póngale atención, hermano. Está hablando de un leñador. Dice así: corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse.
es decir, hace leña. Enciende también el horno y cuece panes. Además, hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño que quema en el fuego, comparte de él con carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, ve calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios con D minúscula, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú, mi Dios eres tú, porque mi Dios eres tú. Y continúa el profeta diciendo, el profeta Isaías, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Dice, haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Qué triste, hermano, ¿no? De un árbol se hace leña, se calienta el hombre con la leña, especialmente en estos tiempos de frío. Aquí en Estados Unidos venden hasta leña, hermanos, para poder calentarse. Hay barrios que ponen tanques llenos de leña, de ahí sale su calor. Pero también se cocina con leña. Eso es muy característico de nuestros países, especialmente la gente en el campo. Qué triste que oía a un ministro decir que deberíamos cocinar con leña ahora. Qué retrógrado que es ese ministro, ¿no? Pero lo que quiero decir, hermanos, que después de que cocinar, calentarse, le sobra un pedazo de madera y se hace un muñeco. Y le dice, tú eres mi Dios, líbrame de todo mal, porque mi Dios eres tú. Qué triste, ¿no? Y el apóstol, perdón, el profeta Isaías dice, están ciegos, no entienden, no pueden entender que el árbol se convierte en ceniza, no pueden entender que están engañados por ellos mismos o por el mismo Satanás para que no libre su alma. ¿No libre su alma de qué? De las garras de Satanás. No puede decir esto es mentira, esto es falsedad. No puede. Bueno, Dios ha establecido una piedra de tropiezo para los idólatras, que es Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador, el que nos da salvación y vida eterna, el único. No son los ídolos, no son los muñecos, no son las muñecas, no son los maderos hechos por el hombre, sino es el Dios vivo y verdadero, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero miremos el último punto, hermanos, en cuanto al humanismo. Ese también, Cristo ha puesto una piedra de tropiezo para los que creen en el humanismo. ¿Qué es el humanismo, hermanos? Bueno, el humanismo es un cultivo o conocimiento de las letras humanas. La humanidad, las letras, la cultura, la literatura, la historia, la filosofía. Es un movimiento renancista que propone el retorno de la cultura greco-latina por medio de restaurar los valores humanos a causa del razonamiento humano. Por eso hay un interés por los estudios
filológicos y clásicos. El humanismo, hermanos, es una actitud basada en la concepción integradora de los valores humanos. Es un sistema de creencias centrado en el principio que las necesidades están en la sensibilidad del hombre y la inteligencia humana para satisfacerse, sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones, por decirlo así. Sin aceptar la palabra de Dios. Se burlan de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, verso 5 dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Estos días, a mí me gusta escuchar mucho los programas que se dan en el Ecuador. Y hay una pareja de jóvenes que tienen un programa, no voy a decir ni el nombre ni nada. Pero a través de sus programas, hermanos, siempre se hacen gala de su conocimiento, de su profundo conocimiento. Saben de una variedad de casos, de temas, y pues se explayan ellos. Pero yo mucho me temo, hermanos, que ellos piensan que saben tanto, piensan que son sabios al punto de rechazar a Dios. El otro día con pena escuchaba que uno de estos jóvenes decía: yo no creo en Dios. Pero ustedes lo ven con cierta autoridad que hace valer su sabiduría humana. Qué triste, hermanos. Maldito el varón que en el hombre confía. A veces la confianza está en uno mismo. Para decir: yo no creo en Dios, creo en mí mismo. Yo soy mi Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurados para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, son características del hombre apartado de Dios, hermanos. De la falta del temor de Dios en su vida. Ojos altivos, se cree el Señor de señores. Y en consecuencia es el fracaso. No son aceptados por Dios. En conclusión, queridos hermanos, hemos visto que desgraciadamente hoy en día hay una mayoría considerable de creyentes, entre comillas, que menosprecian y desechan la gracia de Dios que es en Cristo, convirtiéndose, otra vez más entre comillas, creyentes incrédulos, que confían y dependen de la ley, de las obras, de la idolatría y del hombre en esta circunstancia del humanismo. Cuando abordamos este tema de las 3 piedras de tropiezo que Dios ha puesto en la Biblia, entendíamos que la razón que tiene Dios para ponerlas, la razón de poner a Cristo como esa piedra preciosa escogida, que viene a ser la piedra de tropiezo, precisamente para el pecado, este pecado ofensivo contra Dios, el cual es un insulto a la palabra y a su dignidad. Y ese pecado es la incredulidad. Decíamos al principio que la incredulidad puede ser llamada la madre de todos los pecados, porque la incredulidad engendra muchos otros pecados.
Y es precisamente la incredulidad la que condena al hombre al castigo eterno. La incredulidad es el único pecado que evita que la persona alcance salvación y vida eterna. Y mire, y para confirmar eso, mirábamos la premisa que Dios ha puesto como piedra de tropiezo por el pecado de no creer a la gracia de Dios. Ha puesto a Cristo Jesús. Los méritos de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Menospreciar a Cristo, menospreciar la gracia de Dios, es un pecado para insensatos, hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, cita Juan, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La piedra de tropiezo, hermanos, para los incrédulos, para los que no creen en la gracia, para los idólatras, para los que quieren poner otras razones de salvación como la ley. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, permítame dirigirme a usted, hermano, hermana, quizás a mi amigo y mi amiga que me escucha. Cuando el hombre deja de ser incrédulo y recibe a Cristo, todos los demás pecados son perdonados. Así que vemos que el único pecado que condena al hombre es la incredulidad. Por lo tanto, podemos concluir que este pecado no solamente es ofensivo a Dios, sino que resulta profundamente perjudicial para el hombre. Pero hay una boya de escape, hay un camino, hay una puerta, hay una gracia de Dios. Encontramos en el Evangelio según San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahí está, hermanos, el antídoto de la incredulidad, creer en Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, usted tiene la respuesta. Si usted tropieza por incredulidad con la verdad de Dios, tiene la oportunidad de la gracia de Dios que le ofrece a su Hijo unigénito para que usted crea y tenga vida eterna, tenga salvación, sea parte del pueblo de Dios, ovejas de su prado. Pero también podemos ver la forma negativa. Si usted no cree, se condena. La luz vino al mundo y muchos rechazaron esa luz, porque no creyeron en la luz, no creyeron en Cristo. Por eso, usted puede tropezar con la verdad de Dios y condenarse, o creer en Jesucristo para que usted alcance salvación y vida eterna. Esa es la disyuntiva que usted tiene ahora frente a usted por la palabra de Dios. Mi oración y nuestra oración, hermanos, es que usted alcance salvación y vida eterna a través de la gracia de Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Que el Señor lo bendiga, hermano. Vamos pues a orar, a dar gracias a Dios por su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en primer lugar, Señor, porque en tu misericordia y gracia, Señor, nos dice que el que cree tiene la vida eterna, es salvo
Tú dijiste, Señor Jesús, el que cree en mí tiene la vida eterna. Las ofertas tuyas son de salvación, de vida eterna. De si proclamamos el Evangelio en nuestra familia, alcanzar gente para tu honra y tu gloria, Señor. Bendícenos, Señor. Te damos infinitas gracias por tu gracia. Gracias por librarnos de la incredulidad. Oramos, Señor, por aquellos que todavía están pensando en otros métodos de salvación. En la ley, en la idolatría, en el humanismo, en las obras. Señor, te pedimos que envíes mensajeros. Que tu palabra llegue, que tu Espíritu Santo les hable, Señor. Y que ellos puedan decidirse para honra y gloria tuya, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice tu verdad que es viva y eficaz. Tu verdad que es transformadora. Tú eres un Dios transformador a través de tu Hijo amado Jesucristo. Bendícelo, Señor. Ayúdanos. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador y nuestro Señor de señores y Rey de reyes, que pronto viene en gloria a reinar. Gracias, Padre. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Estaremos en contacto el próximo fin de semana. Mientras tanto, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Hasta pronto, hermanos.